4 milagros increíbles que ocurrieron mientras Jesús moría en la cruz. Ahora es universalmente aceptado que Jesús fue crucificado y que de hecho murió en la cruz. Eso ya no es noticia. De hecho, Jesús no fue el primero en morir en una cruz. Se ha estimado que, para el momento de la crucifixión de Jesucristo, los romanos ya habían crucificado a 30.000 hombres solo en Palestina. Jesús no fue el primero en ser crucificado. Tampoco sería el último. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la crucifixión de Jesús y todas las demás muertes que ocurrieron a manos de los romanos. Jesús fue el único que pudo, y lo hizo, morir en una cruz por los pecados de un mundo perdido. Como nos recuerda el apóstol Pedro, su muerte representa el sacrificio del justo por los injustos que nos lleva a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. No había nadie más que pudiera haber hecho esto por la salvación de la humanidad. 1000 muertes de pecadores en la cruz no podrían habernos salvado. Solo Jesús, el Hijo del Dios viviente, podría salvarnos. La muerte de Jesús fue preordenada, como se ha proclamado desde el principio. Fue una victoria espiritual completa sobre el pecado y su paga, que es la muerte. Fue una subyugación total de Satanás, el adversario, y el triunfo definitivo de los justos en la gracia. El sacrificio de Jesucristo en la cruz significó una victoria del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte y de la redención sobre la condenación. Fue un triunfo en la mayor batalla espiritual por el alma de la humanidad. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Aunque la muerte de Jesús es más espiritual que física en valor, estuvo marcada por manifestaciones físicas extraordinarias. Con esto quiero decir que la muerte de Jesús estuvo marcada por claras evidencias físicas que se manifestaron de maneras antinaturales y milagrosas en el momento exacto de su muerte. Para fines de registro, Mateo documenta 4 eventos fenomenales que ocurrieron cuando Jesús murió. Es importante notar que el escritor del Evangelio no explica el significado de los eventos, simplemente los registra. ¿Por qué? Porque los eventos hablan por sí mismos como una aprobación divina del sacrificio de Jesús. Sin embargo, una mirada cuidadosa a estos 4 eventos nos dirá que hay más. Así que, en el resto de este corto episodio, vamos a enumerar los 4 eventos increíbles que ocurrieron en el mundo mientras Jesús moría en la cruz. Número 1. La oscuridad cubrió toda la tierra. Como informa Marcos, después de la tortura y la humillación de Jesús a manos de los soldados romanos y sus cómplices judíos, fue colocado en la cruz a las 9 de la mañana. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Mateo informa que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió toda la tierra. Mateo, capítulo 27, versículo 45. Esto es poderoso. Suena como un eclipse total del sol. Para estar seguros, un eclipse del sol no es un fenómeno nuevo. Ha ocurrido antes y desde entonces. Pero considere el hecho de que ocurrió en el momento exacto en que un hombre que dijo ser el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. ¿Cómo puede alguien explicar tal coincidencia? Entonces, ¿cuál es el significado de este evento? Es decir, ¿cuál es el significado de que la oscuridad cubra la tierra de Israel en el momento de la muerte de Jesús? ¿Cuál es el significado de este milagro? Sabemos que en el Antiguo Testamento la oscuridad a menudo se usa para representar el juicio. Como declaró el profeta Amós, «Ay de vosotros que deseáis el día del Señor, ¿para qué queréis este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz». El día del Señor representa el juicio de los malvados. Esto es lo que ocurrió en Egipto. En la 9ª plaga del evento del Éxodo, la oscuridad cubrió la tierra de Egipto por un período de 3 días. La Biblia dice, «Entonces el Señor dijo a Moisés,
extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre Egipto, tinieblas que se puedan palpar. Y Moisés extendió su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Éxodo capítulo 10, versículos 21 y 22. ¿Qué ocurrió después? Después de la plaga de oscuridad, vino la muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 11, versículos 4 y 5. La oscuridad precedió a la muerte. Asimismo, en la cruz, la oscuridad precedió a la muerte del Hijo de Dios. Pero para nosotros, esta muerte es un requisito previo para la victoria eterna. En la cruz, nuestros pecados fueron colocados vicariamente sobre el Jesús sin pecado, y Dios derramó su juicio sobre Cristo en lugar de nosotros. Jesús soportó el juicio de Dios sobre nuestro pecado para que pudiéramos ser libres, y de hecho lo somos. Gloria a Dios. Número 2. El enorme velo del templo se rasgó por la mitad. El siguiente evento dramático que tuvo lugar en el momento de la muerte de Jesús se informa en Mateo, capítulo 27, versículo 51. Dice: «Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo». Esto se refiere al velo interior entre el lugar santo y el lugar santísimo. Véase Éxodo, capítulo 26, versículos 31 al 33 para referencia. Este no es cualquier velo. Este velo separaba la sección más santa del templo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Esa única entrada del sacerdote era para hacer sacrificio para la expiación del pecado en nombre del pueblo. Esto es muy serio. Cualquier entrada no autorizada en el área resultaba en muerte instantánea, así que la sección estaba demarcada con un enorme velo. Tenía la altura de un edificio de 6 pisos y el ancho de edificios de 3 pisos. Estaba elaborado y gruesamente tejido con 72 trenzas de 24 hilos cada una. Esto no era algo fácil de cortar, y mucho menos de rasgar. Por lo tanto, que el velo se partiera por la mitad ya era bastante notable. Y como especifica Mateo, que este desgarro ocurrió de arriba a abajo solo pudo haber sido hecho por el poder de Dios. Nuevamente, que esto ocurriera en el momento en que Jesús murió en la cruz debería haber dejado claro a los líderes religiosos judíos que, de hecho, mataron al Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el significado del velo rasgado? Simboliza la apertura de la puerta de la salvación. Elimina la barrera del pecado y el sacrificio de animales. Elimina los privilegios especiales de los sacerdotes para interceder en nuestro nombre ante Dios, para el perdón del pecado. Más bien, ahora somos libres y engendrados a través de Cristo como hijos de Dios. Muestra cómo la muerte de Jesús en la cruz hizo posible que cualquiera pudiera acercarse a Dios a través de la fe en Él. Aquellos que vienen a través de Jesús pueden acercarse con audacia y sin miedo directamente a la presencia del Dios Todopoderoso. La necesidad del sistema sacrificial judío que Dios había dado a Israel ya no era necesaria. El sacrificio perfecto y final por el pecado, Jesús mismo, había sido hecho. En ambos sentidos, espiritual y literal, la barrera entre el hombre y Dios ha sido removida por Dios mismo. Número 3. Un terremoto sacudió el mundo. Los terremotos son comunes, especialmente en el Medio Oriente. Hay muchos casos de terremotos registrados en la Biblia y en otros relatos históricos. Sin embargo, el milagro del terremoto está en su momento, porque esto ocurrió en conjunto con otros eventos en el momento preciso en que el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. Nos dice que fue un evento súper sobrenatural. ¿Tiene esto significado para nosotros? Sí, lo tiene. Los terremotos en la Biblia a menudo acompañan la revelación divina o un acto único de Dios. Cuando Dios se apareció a Moisés en el monte Sinaí para darle su ley, toda la montaña tembló violentamente, como se informa en Éxodo, capítulo 19, versículo 18. Podemos conectar el terremoto en el monte Sinaí con el terremoto en el Calvario, donde Jesús fue crucificado. El terremoto en el Calvario
significó que las demandas de la ley, entregadas en el monte Sinaí, han sido cumplidas a través de la muerte de Cristo. Ya no estamos atados por la ley, sino redimidos por la gracia de Jesucristo. Número 4. Los muertos fueron resucitados instantáneamente. El más profundo y probablemente el más debatido de los eventos que ocurrieron en la muerte de Jesús en la cruz se informa en Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Dice: «Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron». Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está claro, hubo un terremoto y las rocas se partieron. Esto interrumpió los sepulcros y los cuerpos de los santos que habían muerto fueron liberados de las ataduras de la muerte. No sabemos quiénes son estos santos, pero podemos inferir que serían personas que honraban a Dios de Israel y otros lugares, incluidos profetas y otras personas de Dios. Lo que es aún más fascinante es que en el versículo 53 dice: «Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos». Esto está más allá de cualquier cosa explicable a través de las leyes físicas. Estos cuerpos descubiertos fueron vistos vivos en la ciudad de Jerusalén después de que Jesús resucitó de entre los muertos. La resurrección de los santos demuestra la victoria de Jesús sobre la muerte. Representa lo que vendrá al final de los tiempos en la resurrección final. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba hablando cuando dice: «Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero». Así, los santos resucitados simbolizan la esperanza y la expectativa de vida eterna en el paraíso que todos los creyentes tienen debido a la muerte y resurrección de Cristo. En conclusión, estos 4 milagros que ocurrieron mientras Jesús moría en la cruz no solo son eventos históricos, sino que también tienen un profundo significado espiritual. Nos recuerdan la magnitud del sacrificio de Jesús y la victoria eterna que ganó para todos nosotros. Nos invitan a reflexionar sobre el poder de Dios y su plan de salvación para la humanidad. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga